Muy buenas tardes a todos nuestros videoyentes. Bienvenidos a En Privado. Hoy es viernes con toda la energía para la apertura de este fin de semana, bueno, y con nuestro director de los viernes, el maestro Alejandro Buenaventura, que nos tiene unas sorpresas maravillosas. Recuerden que este viernes el programa es del maestro Buenaventura. Juan, nuestras redes sociales donde nuestros videoyentes se pueden conectar con nosotros. Gracias, doctora. A los que se conectan en este momento con nosotros, un saludo muy especial. Recordamos que nos conectamos con las redes de Lucía Nader Asociados, Oye Cali y el Corrillo de Mao. Vamos a estar muy pendientes de sus preguntas y comentarios. También tenemos la línea WhatsApp 322-423-2323. Sí, señor. Muchísimas gracias, Juan. Bueno, maestro. Se saluda primero, ¿no? Sí. Muy buenas tardes a todos. Lo primero que yo quiero hacer es explicarle de nuevo a ustedes, a Alejandra Jaramillo, nuestra invitada de hoy, cómo es, cómo es la estructura de este programa, cómo lo hacemos. No se trata de una entrevista ni una publicidad de los acontecimientos culturales que estén sucediendo en Cali o que vayan a suceder. No hacemos trailers de nada, no. Sino que lo que pretendemos siempre hacer es una especie de discusión, de comentario, de conversación sobre algún tema de la cultura. Empezamos hace unos programas con una pequeña historia del proceso cultural de Cali, desde tiempos pasados, pero normalmente o fundamentalmente de todo el siglo XX y todo este comienzo de siglo. Y luego, pues, coincidió con el Día de la Mujer, entonces empezamos a hacer un programa bellísimo sobre la mujer en la cultura, en las artes. Y después, claro, pasamos al hombre, porque dijimos, bueno, nosotros hemos hecho un programa sobre la mujer, pero también hoy es el Día del Hombre, entonces vamos a hacer uno al hombre. Pero dijimos que no sabíamos al hombre como género, como ser, como el ser hombre, el ser humano, o como el hombre en sí, y eso nos dio para masculino. Como el masculino. Sí, claro. Nos dio para una conversa buenísima, y trajimos un invitado excelente, un director de teatro, creador de teatro allá de la periferia, que trabaja en condiciones muy bellas, muy difíciles. Hicimos un programa extraordinario. Hoy está con nosotros una escritora colombiana, Alejandra Jaramillo, muy de moda. Alejandra Jaramillo Morales, que se firma ella sus libros. Aquí tenemos 4 de los más importantes, inclusive el último que acaba de ganar el premio de cuento en el concurso de novela y cuento de la Cámara de Comercio de Medellín, ¿no es cierto? El año pasado. Lo interesante sería que Alejandra nos hable sin hacer unas preguntas específicas ni nada, porque ella es muy buena para hablar, eso yo la conozco. Entonces, que nos Pero además, hable. Mire, maestro, antes de que leemos la palabra, Alejandra, es una maravilla nosotros en este programa traer a mujeres que hacen cosas súper especiales, no solamente para mujeres, sino para mujeres, para hombres, para familias, para todo el mundo, mujeres que contribuyen a tener sociedades más sanas. Claro. Lo que vamos a hacer entonces es conversar con ella. O sea, le preguntamos, por ejemplo, cuál es el papel, cómo está inmersa la mujer en la producción cultural literaria como escritoras en este país. Después eso puede derivar hacia cuáles son sus libros, cuáles han sido sus temas preferidos, cuáles han sido sus producciones más recientes, las más remotas, cómo ha ido evolucionando como escritora, su trabajo como productora de escritores, que quizás es una de las cosas más interesantes de lo que hace ella. De manera que empecemos. ¿Quién eres tú, Alejandra Jaramillo Morales? ¿Quién eres? Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme. Lucía, Alejo, es un placer estar acá, es un placer estar en Cali. Me gusta mucho volver siempre a hacer cosas aquí en esta ciudad maravillosa. Ahora dentro de poco voy a volver, este año vengo muchas veces porque vengo a la Universidad del Valle a hacer una noche de viernes de letras ahí. Ay, y también voy a estar, allá estaremos. Y voy a estar presentando mi nuevo libro para adolescentes que lo traemos, que es Con lo que leo, que es Santillana, y venimos también en mayo a presentar eso. Entonces creo que la relación con Cali es interesante. Me alegra mucho estar en este lugar, me alegra mucho estar también contigo, Lucía. Yo he sabido muchas cosas tuyas y me enorgullece saber que estoy sentada al lado de alguien
que se ha preocupado por pensarse la vida amorosa de las personas. Tan linda, muchas Porque no gracias. solamente las mujeres, y yo sé que es un interés tuyo importante, pero es la vida amorosa, la relación, que yo creo que ha sido también como el tema que a mí me ha marcado toda la vida. Para mí la literatura ha estado muy signada por eso. De hecho, en un punto me cansé de escribir libros sobre el amor y dije, voy Pero a es que buscar otras cosas. Me voy a dedicar a la amistad. pero podríamos concebir la vida sin amor. No. Ayer No, tuvimos un imposible. invitado que decía, es que las expresiones amorosas no se pueden reprimir, el amor no se puede reprimir. Pero también es una incertidumbre y es un laberinto muy extraño. Cierto. Y es siempre como la caja de sorpresas donde uno descubre ataduras tremendas, ¿no? Como unas transformaciones permanentes que es muy rara. Alejo, no sé por dónde quieres que agarremos. ¿Por dónde quieres que empecemos? Bueno, en eso del amor lo más difícil de saber es por dónde se agarra primero. De manera que coincide mucho con lo que estamos hablando. Este programa tiene mucha simpatía, mucho humor, mucha amplitud, de manera que tú puedes empezar por donde quieras. ¿Cómo ves tú la inserción reciente, relativamente reciente, pero reciente, de la mujer en la escritura colombiana, en la novelística, en la cuentística, inclusive en la poesía, que ahora está proliferando increíblemente, sobre todo en Cali? Pues mira, yo tengo una experiencia personal en torno al tema de la escritura de las mujeres, porque en los años 90, cuando estaba estudiando en la Universidad de los Andes, yo duré 5 semestres tomando cursos en los que jamás me presentaron una mujer. Me fui un semestre a estudiar a Estados Unidos y cuando volví había llegado una profesora que se llama Paulina de San Ginés y estaba Montserrat Ordóñez también, y estas mujeres empiezan a dar unos cursos sobre escritoras, y luego también Betty Osorio, y fue como el gran descubrimiento de la vida. En Colombia ha habido escritoras hace mucho tiempo. Mucho. De hecho, las escritoras de los años 60 y 70, que además hicieron la tarea más dura, porque a las de ahora nos toca difícil, pero de todas maneras tenemos un campo abierto. Esas a abrieron través la de esas selva con mujeres. machete, como digo yo. Claro, por supuesto. O sea, yo siempre hablo de una mujer como Alba Lucía Ángel, que es una mujer que le ha tocado abrir la trocha más dura, pasar de ser concebida como loca, como puta, como todo, Sí. ¿sí? Para poder dejarle a este país unas novelas que son absolutamente maravillosas. Entonces, creo que ha habido escritoras hace muchísimo tiempo. Tenemos una Soledad Acosta de Samper que hizo de todo en el siglo XIX. Y en este momento, digamos que el campo está mucho más abierto, la discusión sigue siempre. Nosotras el año pasado, hace año y medio, hicimos un debate porque se hizo un gran evento de Colombia-Francia, no sé si tú te enteraste, Lucía, se hace el gran evento Colombia-Francia y resulta que el homenaje de cierre a Colombia lo organiza aquí el ministerio y decide enviar 10 escritores hombres. Entonces ahí las mujeres nos reunimos a decir, oiga, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué Claro. seguimos pensando de esta manera y actuando de esta manera? Entonces, pero hay una gran cantidad de mujeres en este momento trabajando en escritura, publicando, haciendo muchas tareas relacionadas con la literatura. Yo lo veo en la maestría de la Nacional, donde yo dirijo la línea de narrativa, y en la Central, donde también doy clases del taller, que hay muchas mujeres escribiendo, que hay un gran interés y que es un interés como lleno de nuevas aristas. Digamos que las mujeres del siglo pasado tuvieron que hacer una tarea muy fuerte de pensarse la subjetividad femenina como de frente otra vez, era como coger el toro por los cachos y reinventar muchas cosas. En este momento yo siento, aunque yo escribo generalmente desde el mundo de la subjetividad de las mujeres, ya he escrito cosas que son de hombres, Como pero, es de hombre. pero que es la cosa más difícil que uno puede hacer. Sí, sí, pero sí. a mí sí me interesa mucho ese mundo. Yo lo que cuando me preguntan por qué lo hago, siempre digo, pues a mí me trajeron a este planeta como una mujer. ¿Qué más tarea tengo yo que hacer? Si nací en Colombia, pues es hablar de Colombia. Y si soy mujer, pues es pensarme el tema como Claro, mujer. claro. Entonces, creo que hay un campo abierto. Creo que es una conversación muy interesante porque además los hombres de alguna forma también han entrado en un proceso de repensarse cosas. La Sí, masculinidad. algunos. Algunos, Sí. es cierto. Aquí tenemos un grupo de hombres maravillosos dirigidos por Gustavo Calle, que tienen un grupo en donde están pensando esta masculinidad de una manera diferente, volverse más tiernos, más entregados, pensando el mundo, digamos, más equitativo, ¿no? Sí, que en el contexto nuestro colombiano es Es difícil. muy difícil. Es difícil. Pero entonces creo que las mujeres están totalmente metidas en la escritura, están habitando el mundo de la escritura. La cuestión es que no es tan simple para ellas llegar a ciertos lugares de reconocimiento. Digamos, yo misma lo siento todo el tiempo, es mucho más fácil para muchos de los escritores, pero lo que sí creo es que cada vez tenemos una red
más fuerte de personas y de escritores y escritoras que protegemos eso. Pero- porque sí hemos descubierto que es muy importante esa otra voz. Y ahora que hablas de la historia, uno ve, por ejemplo, mujeres que tuvieron que figurar como hombres para poder publicar, ¿no? El famoso George Sand. George Sand, sí. Entonces, entonces, claro, como era hombre, escribía espectacular. Cuando se supo que era mujer, entonces hubo pues como toda la revolución y como toda la tragedia, simplemente por el hecho de ser mujer, ¿no? Para la mujer siempre ha sido complicado, históricamente complicado desde hace mucho tiempo, el trabajar en el arte, en cualquiera de las producciones artísticas, especialmente en estos ciclos de modernos en que parece que se libera todo, pero se vuelve al mismo tiempo dialécticamente más complejo. Me impresionó mucho que están pasando una serie y le dieron unos premios, que una producción de Teleantioquia, sobre Débora Arango. Ah, qué bueno. Débora Arango es un monstruo de mujer, es la Sí. mujer que primero pintó a la mujer desnuda. Sí. Porque es que una mujer pinte a un hombre desnudo, pues hasta tiene cierta lógica. Pero las opiniones en la novela, hay unas escenas muy interesantes. Yo me puse a verla porque siempre he seguido a Débora. Me pareció un ejemplo monumental de la mujer peleando por su capacidad de producir arte en este país, que siempre ha sido muy difícil. Crítica, además, una crítica social, una crítica humana, así tremenda, sí. Impresionante. Me encantó que hayan dado unos premios, porque es una gran cosa, porque por primera vez un canal regional a ese nivel recibe un premio en un dramatizado. Y me impresionó la actriz y me impresionó cómo está hecho. Hay una escena en que los padres llegan a ver los hermanos de ella, la llaman a los padres para que la juzguen, para que le impidan, para que le prohíban. Acuérdense que en ese momento de ella era un machismo todavía peor que el de hoy en día, Que terrible. son las mujeres de las que yo hablaba ahorita, las Además, del siglo además pasado. religioso, un Es poquitico que las de hoy en día, ¿no? Con el permiso de Alejandra, vienen en tractor. Las de esa época abrieron la trocha y la selva con machete. Completa. Sí, un machete chiquito además, porque no les permitían tener machete grande, de tal manera que, fíjense en ustedes cómo esto que estamos haciendo, poder visibilizar mujeres escritoras, mujeres artistas, mujeres que tienen un papel protagónico en todas las áreas del conocimiento, es una maravilla, ¿o no? Bueno, el hecho de su participación en la política desde un lado de otro, desde todas las posiciones contradictorias, tiene una cierta lógica, hay como una vida de ese tipo. Pero la inserción en el arte es terrible. Mire, yo he asistido más o menos a 3 talleres de formación de escritores en Cali. Desde que llegué me fascinó, me metí, estuve. Llegó nuestro príncipe. Me hacía una falta, me sentía aquí en medio de estas mujeres tan extraordinarias, como en una soledad. Yo le dije, no, vean, en una- tranquilos que llega. Dije, si no llega, ¿qué haré de mí? Hola. Gran saludo, Ernei, qué lindo que estés. Te presentamos, a Alejandra Jaramillo Morales. Morales. Bien, Un gracias. gusto total, absolutamente queriendo estar aquí con ustedes. Es una maravilla. Y sufriendo porque llegó tarde. Horrible, horrible. La ciudad está colapsada en el tráfico, pero bueno. Por el aguacero. Cali. El aguacero. El sí. aguacero. Pero sabe una cosa, después del aguacero estamos gozando del clima de Cali, sin lluvia y sin sol, con un fresco absolutamente delicioso, bueno. Ya empezó a salir el sol y empieza aquella cosa de la humedad y la resoldanda. Bueno, y pero aquí entonces- esta es una ciudad muy seca. entonces- pero aquí nos calentamos en Sí. necesidad de eso. Estaba diciendo entonces que en esos talleres donde tú estuviste alguna vez, yo influencié un poco la invitación. Y ¿Otra vez? No, nunca más. Y fue interesantísimo cómo se conversó contigo y viste que había muchas mujeres. Es decir, más del 50% son mujeres en los talleres de el que están haciendo el Confandi, el que hace Banco de la República, el que hace Julio César. Juan, hay que tomar nota de todo esto porque no tenemos información. El que hace Londoño. Bueno, esta ya es como una obligación mía aquí, ¿no? Sí, y Ernei llega tarde. Pero es interesantísimo lo que estaba diciendo en el sentido de cómo la mujer está invadiendo también el terreno del arte. En la plástica, en el teatro. Esta mañana había una cantora caleña que se llama Alelí, cantando un currulao porque no había un incendio al lado del Aguacatán, en los cerros aquí en nuestros cerros de Cali, maravilloso, al lado
a partir de las Tres Cruces. Había un incendio, entonces ella dice, yo viendo esto con unas amigas aquí del grupo, viendo esa llama crecer y devorar el bosque, empecé a sentir algo terrible y empecé a hacer como un canto, como una oración cantada, y empezamos a hacer una cosa aguacero, y se llama aguacero y es un currulao, ¿no lo han oído? Si lo encuentras por ahí, Alelí se llama ella, pongámoslo porque es tan lindo. Pachito, aguacero de Alelí. Alelí se llama Alelí la cantora. es la compositora, la cantora, y el currulado se llama aguacero. Y es que las cantoras en América han sido determinantes. Yo creo que la mujer más maravillosa que hemos podido tener se llama Violeta Parra. Ay, sí, Además de poeta, una mujer increíble, una luchadora monumental. Lo único error es que se enamoró del gringo, pues. No, y Alfonsina Storni Claro, también. no, poetas y escritoras. Alfonsina, esa cantora. Entonces, esa invasión al arte que está haciendo la mujer, yo seguiría insistiéndote en que nos hables un poco más de eso. ¿Cómo ha sido tu lucha para llegar a mostrarte en este momento como una de las escritoras más importantes de Colombia y de la lengua latinoamericana? Pues ese es un proceso que sobre todo es un proceso de obstinación. Yo creo que la escritura, más que pensar que uno lo van a reconocer, lo van a publicar, van a descubrirle algo, es un trabajo de obstinación, Es un de trabajo. entrega. Escribir es un trabajo. Es un trabajo. Y yo he tenido que hacerlo por encima del mundo, porque yo soy profesora, tengo 2 hijos que además durante casi toda su vida no fueron al colegio y yo acompañaba muchísimo eso. Entonces era una vida llena de cosas al tiempo y yo sacaba siempre mi tiempo para escribir. Y ha sido la necesidad, es una cosa de necesidad. Yo he pasado en este momento, ya llevo 11 años dando clase de escritura creativa. La primer maestría de toda América Latina es la de la Universidad Nacional y yo fui profesora desde el primer día en esa maestría, coordiné la línea narrativa desde el primer día, entonces ha sido una experiencia gigante porque además es la gran transformación del campo literario en Colombia. Y es que la posibilidad de pensarse la escritura como un trabajo, como un oficio, como algo que puede aprenderse, que puede compartirse. ¿Como un placer? Claro, es un placer, no, ante todo es un gran placer, pero es un placer que no viene de seres iluminados por allá subidos no sé dónde como creíamos, sino de seres que están leyendo, que están observando el mundo todos los días, oyendo cada conversación, cada persona y tratando de descubrir lo más hondo. Sí, es como traducir de alguna manera la vida al mundo de la literatura. Y eso es un trabajo, eso es un proceso de reconocer las diferentes maneras que tiene uno para contar, es leer muchísimo, es una construcción constante, ¿no? Y yo desde hace muchísimo tiempo, yo que siempre, hasta hace poquito pensaba que todavía era una joven escritora, pero ya no, ya voy a publicar mi 10º libro y ya hace 20 estoy publicando. Siempre 20 no, escribiendo, pero siempre publicando se es menos. un joven escritor. Vargas Llosa escribe ese texto tan bellísimo, Cartas a un joven escritor, la carta a un joven escritor. Pero digo yo que cuando tú dijiste placer, con ese interrogante inquisitorio así bellísimo, ¿no? Asombrado, porque es que yo diría que es un placer como son los verdaderos placeres de esta vida, que son llenos de sufrimiento. Es la contradicción, la contradicción terrible del hombre es que en el más grande placer siempre hay más cantidad de sufrimiento. Desde el parto hasta el amor, siempre Bueno, yo no estoy tan de acuerdo. Yo digo que esa herencia judeocristiana nos ha jodido la vida mucho, ¿no? De que para gozar... sí. No les digo que esto es una polémica. Pero es un gozo que tiene aristas raras. Exacto, que tiene esas incertidumbres. Pero mira, a mí me pasó una cosa cuando yo estaba hace varios años, que mi primer matrimonio... tenía mis hijos muy pequeños y tener un rato sola para escribir era muy difícil. Entonces yo cuando lograba entrarme en la oficina los sábados que mis hijos iban a una clase de música y salía de la clase de la oficina y me encontraba con mi marido en ese momento, él me miraba raro siempre, porque a él le parecía que yo estaba viviendo un placer que él no podía entender. Y él dudaba, él no sabía muy bien yo qué era lo que hacía y la verdad yo sí estaba dedicada a escribir, porque es el gran placer. O sea, es el momento de mayor felicidad posible. Y yo sé que eso es una forma como una pequeña infidelidad con los amores que uno vive. Porque mis hijos, mi marido de ahora, todo, y mi mamá, todo el mundo puede sentir que yo tengo algo que pasa por encima de todos. Y creo que es cierto, porque es absolutamente suyo. Mío, sí. Ahí está el sufrimiento. ¿Cómo fue que dijiste el sufrimiento?
que es judeocristiano, que eso es una manera de quitarle la No, gracia. es que cuando usted mira muchas de las oraciones, por ejemplo, venimos a este valle de lágrimas. Eso, ¿sí? Pero también Y dice una resulta- canción, venimos al mundo a sufrir y a gozar. Por eso, oigan los tangos. Un tango es lo más dramático y lo más desgarrador y lo más sufrido del mundo entero. Y a veces entonces se nos ha quedado en nuestra estructura ya anímica que no tenemos derecho a un goce sin un pago, sufrimiento. sin un pago, porque es que resulta que nos condicionaron a que si usted gozaba y le iba muy bien, usted lo pagaba con algunas manera. cuotas de sufrimiento. Y entre más grande el placer, más grande el pago y el dolor. Claro, Ese es por el- eso Sí. era más fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja que un rico entrara al reino de los cielos. Y resulta que entonces, claro, Hasta el día así en que- mantuvieron hasta- a las grandes masas de población pobres. ¿Por qué? Porque se iban a ir para el cielo. Hasta el día en que Quino hizo la caricatura. ¿Tú te acuerdas de la caricatura de Quino? Pues es que hay tantas. No, hay una Quino sobre eso, que es, está un señor magnate en una oficina monumental, la oficina oval, sin referirnos a nada, una oficina así extraordinaria que dice arriba Stainless Steel, no sé cómo es, el acero, no sé qué, Sí. y tiene allí unos muebles monumentales y todo, y está leyendo un libro en el cual está escrito, así en un atrilito lindo y todo así al lado. Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja. Entonces toma su teléfono y dice, señorita, hágamelo, dígales allá abajo que me construyan una aguja con las siguientes dimensiones. Ahí está, ahí está. Es monumental. Pero quiero decir yo de lo del sufrimiento, porque tú estás gozando con escribir, pero entonces viene la obligación. Viene la obligación. Y entonces hay un sufrimiento. Es decir, el escribir tiene un montón de conflictos. Uno está haciendo una escena o está haciendo un capítulo. Está haciendo una página. Yo me acuerdo de las páginas de Balzac, que cuenta Stefan Zweig en la famosa biografía. Está haciendo una página y se le traba. Se le traba porque es que no sabe para dónde salir. El tipo no habla. Porque es que uno cuando escribe el personaje que está diciendo no habla uno por el personaje, habla el personaje. Y esas son las buenas partes. Cuando Úrsula Iguarán le contesta a Aureliano Buendía con una frasecita en esos diálogos que son mínimos en 100 años de soledad, hay 10 diálogos. Que yo quería hacer un teatro leído con los diálogos de 100 años de soledad. Y le contesta, es perfecto, el diálogo es perfecto. Ahora, si no sale ese diálogo, si el personaje no dice lo que tiene que decir, uno como actor cuando está interpretando algo y ve que lo que dice ese personaje no es lo que corresponde y uno tiene que cambiarlo, ahí es otro sufrimiento terrible, otro sufrimiento. Es decir, No, yo lo que es quiero decir es que el terrible. sufrimiento, uno en carpintería, que es una de las artes fundamentales de la vida, de la humanidad, un arte, entonces si en la carpintería no te golpeas un dedo, no has hecho nada. No sientes que hay... ¿Será? si no te No. cortas con No, una... nosotros acá, yo creo que hemos trabajado mucho para derrotar como esa idea, ¿no? Mire, lo que decía Alejandra es muy cierto. Cuando una persona escribe, se sumerge y empieza, digamos, esas trabas que lo hacen sentir a uno como impotente, más bien, más que sufrir, como impotente frente a lo que uno quisiera hacer o expresar, ¿no es cierto? Pero cuando se destraba, esa sensación como... No sé, esa es como ese una éxtasis. epifanía, ¿no es cierto? sí, Es sí. como una epifanía, es una Yo voy a cosa- decir como un orgasmo. Algo más así, o por menos, supuesto. es como, claro, literario, Es que pero no ella de es. orgasmo habla los jueves. Pero Y los miércoles, Y los martes y los lunes. Pero voy a hacerles una pregunta. no, pero espérate, Alejo, una Sigue, cosa. sigue, sigue. Es Tú que eres la- a mí aquí la me- voz. a mí me parece, yo estoy absolutamente de acuerdo con que la idea del sufrimiento como pago a la felicidad, al goce, es absurda. Ay, Y sí. estoy absolutamente en contra de eso. Pero yo creo en otra noción del sufrimiento. Y es ¿Qué que hay? estar atado a entender al ser humano es como una patica hacia un sufrimiento. Un sufrimiento en el sentido de descubrir los dolores que vivimos. ¿Sí? A mí sí me pasa cuando estoy tratando de entender personajes, cuando estoy tomando nota en la calle viendo a la gente, que sí empiezo a sufrir. Y sí siento una cosa de, uy, qué cosa tan honda el dolor humano. Ah, no. Qué no, no es- tristeza. sí. Miren, a mí me toca cosas chiquitas como esta. Yo entrego diplomas a veces en el León de Grey, en la Universidad Nacional. Eso es una cosa, oigan, y yo no puedo de la tristeza
porque uno ve todas esas familias tan felices, esos muchachos, esa gente que ha hecho un esfuerzo, y uno dice, y este país que no tiene cómo ofrecerles trabajo a todos, ¿no? Y yo me ¿Cómo siento ahí, publicarlos? y a mí me empieza a dar como una tristeza, y a veces hasta se me escurren las lágrimas en plenos grados, porque es eso, es como un sufrimiento claro, relacionado con reconocer la hondura del dolor humano, que Claro. también está, pero que no es un pago por el Pero derecho es- que tengo a escribir, Claro, ni pero es la algo así. condición, es como percibir esa condición existencial de otros seres humanos a los que con los que uno se siente absolutamente impotente, Ujú. pero que yo creo que por el oficio nos volvemos muy empáticos, nos metemos mucho en el cuerpo del otro, en la psiquis del otro, y eso nos hace, digamos, doler el alma, ¿no es cierto? Pero es un sufrimiento distinto Voy a al hacer una judeocristiano. pregunta a ese respecto. En una escena de La Casa de Bernarda Alba, Federico García Lorca escribe, cuando los están en el entierro Sí. y han venido toda la gente del pueblo, ha entrado a la casa y se van, dejan la casa hecha una porquería, entonces la señora se queja. Entonces algo dice Bernarda Alba, refiriéndose a esto, y dice, los pobres son como los animales. Entonces la Poncia, que es la empleada de ella, le dice, los pobres sienten también sus penas. Y ella responde, sí, pero las olvidan delante de un plato de garbanzos. Díganme, ¿cómo sufrió o no sufrió García Lorca teniendo que escribir esa frase? Eso, pero esa realidad, ¿por qué lo someten? Es lo que yo le digo. La recompensa del reino de los cielos o las otras recompensas o la bolsa CLAP para que tiene solamente pasta y garbanzos, entonces esa es la manera a través de la cual se somete, y entonces eso produce sufrimiento. Eso produce un dolor muy hondo. Es increíble estar aquí y escuchar a Lucía. Yo he visto a Lucía las conferencias en vivo y en directo y las están viendo ahorita por este video. Pero estoy recordando a Pilar Sordo, que es una psicóloga chilena que tiene una conferencia con elementos muy similares de el mismo planteamiento. No tenemos por qué pagar ninguna cuota para ser felices. Es que uno lo saludan, Alejandra, y es, ¿cómo estás? Pues ahí vamos, ¿sí? ¿Y qué? ¿Y cómo va la vida? Pues como regular. Como cuando usted era pobre. No, yo ya no digo. Como cuando usted era Cuando pobre. me saludan, ¿sabe qué hago? ¿Cómo está? Le digo, mal. Entonces me dicen, ¿cómo así? ¿Por qué? Le digo, porque yo le digo bien, entonces a usted no le interesa, usted se va. Mientras que entonces me dice, ¿y por qué? Entonces yo le contesto, hasta novios terminamos. Me ha servido mucho. Me ha servido, le recomiendo. Es una maravilla, ¿no? Bueno, ahí tiene temática, ¿no? Este es el programa nuestro. Así miramos la cultura, como una diversión extraordinaria, aunque estaremos hablando de sufrimiento y todo esto, mire la diversión. Es bellísimo, porque mientras uno construya, la literatura es una construcción, fundamentalmente el arte es una construcción, y mientras uno construya, siempre está feliz y siempre está gozando. Ay, sí, sí. Los ribetes de dialéctica que le estamos metiendo a ese goce, son un impulso al goce. Un Me impulso. estoy recordando. Bueno, Manda. Me dice Francisco que debemos ir a una pequeña pausa y ya regresamos. Alejandra, qué belleza tenerte. Hay que aprovecharte. Estamos hablando mucho nosotros. Sí, a ver. Tú escribiste, me acuerdo que lo leí hace 2 años, 3 años. 2, Magnolias. Interesantísimo. Es una narración que yo quiero que ella la sintetice
un poquito, porque este Porque libro este libro me pasa rapidísimo. se lo quiere regalar a Lucía, porque tiene mucho que ver con su trabajo. Entonces quiero que nos hables un poco de este libro y del libro de cuentos que ganó el premio. Bueno, no, Magnolias es la historia de una mujer que ha tenido pues varias relaciones, digamos, es una mujer casada que ha tenido muchas infidelidades, pero hay un gran amor que tiene, que es un escritor, y en un momento va por la calle y encuentra a ese escritor, amante de ella, con su marido en un café conversando. Ponle el fondo, Como fondo musical a eso. ¡Pam! Como arranca la novela, ella dice así, Oigan. petrificada, así quedé. Imagínese, voy pasando por la calle, miro hacia adentro de un café. Tal vez usted lo conozca, me dijo que es bogotano, ¿verdad? Y sigue. Entonces al fondo alcancé a verlos, mi marido y mi amante. Y se sienta muerta del susto. Fondo musical ahí, pa. Digamos que... Y ese es el gancho, ese es el gancho. Mira Claro. que era muy difícil lograrlo porque yo había investigado mucho sobre infidelidad, sobre las mujeres, sobre el amor, sobre la libertad de las mujeres en todos estos años. Y yo quería que ella fuera capaz de hacer muchas reflexiones. Entonces, y además quería que la novela no saliera del café, que todo pasara mientras ella está sentada en ese café, tomando vino, café a la vez, muerta del susto, viéndolos a ellos allá. Y descubrí, porque entonces dije, no, esto no va a ser posible, una mujer que está en medio de la situación no puede tener tanta reflexión, ¿sí? Literariamente sería absurdo. Entonces yo le daba vueltas y decía, no puede ser, voy a tener que hacer un ensayo. La ansiedad obnubila la razón. Pero lo que logré descubrir con el tiempo y que me la solucionó es que en realidad el relato que ella va a hacer lo hace años después en un avión a otro escritor. Ok. Pero todo lo que le cuenta no sale del café. O sea, ella le va contando cómo llegó a esa situación. Pero cuando el escritor le dice, bueno, pero ¿y qué pasó después? Le dice, no, si usted quiere, jugamos, inventamos un final entre los dos, venga, veamos las opciones, y arranca a inventarle opciones del final de la vida de ella, porque ella no iba a contarle a él qué pasó después. Ella lo llevó solo hasta ahí. Lean Magnolias para una infiel de Alejandra. Wow. Sí, es una belleza. Hay cosas maravillosas, es que la literatura, independientemente del estilo literario, refleja eso, las vivencias, todas las posturas existenciales de los hombres y de las mujeres metidos en este caos que es vivir, pero es un caos absolutamente divino, ¿no, maestro? ¿Caos? Caos. Sin caos no habría literatura. No habría literatura, no habría Sin caos no hay arte. vida, no hay vida. no habría investigación. No hay vida y claro, si no hay vida no hay nada, en todo caso no hay arte. Sí, claro. Yo creo que digamos que el arte es una búsqueda constante, terrible de la solución a ese caos, Sí. de la explicación del caos. Sí. Es decir, en el cuadro de Guernica, si uno mira todas las bocetos iniciales, que son 1200 de Picasso, hay una búsqueda, y cómo encuentra una especie de explicación al caos creando un nuevo caos, que es el cuadro Guernica, sí, que es un caos. A menos que lo arregle la empleada del servicio, que es otra caricatura equina. Sí. Que en la primera aparece toda la fiesta que acaban de hacer en la noche de la familia, y el cuadro en el fondo, está en la pared, está como Guernica, como el cuadro. Entonces la señora le está diciendo a la empleada que arregle todo y se va. Y en el segundo cuadro la empleada ha arreglado todo perfecto, la sala está divina y el cuadro está perfectamente organizado. No la he visto. Es increíble, es increíble. No la he visto. Sí, y hay que hacerle un reconocimiento aquí, ¿no? Porque es de los pocos caricaturistas, bueno, los argentinos, Fontana Rosa también, ¿no? Que hacen humor sin descalificar ni ridiculizar a nadie. A nada. A nada. Profundo, es la creatividad, son de una profundidad total, no tienen personajes reales para hacer su humor, y eso es una maravilla. Entonces, quiero, aprovechando este momentico, aunque me duele mucho el alma, rendir un homenaje a un gran caricaturista nuestro, caleño, nunca fue del todo reconocido, aunque hizo caricaturas en todos los periódicos, incluyendo El País, en muchas cosas. Se llamó Orlando Beltrán, Orlando B. Orly, le decíamos nosotros, compañeros en Bellas Artes, después músico también, estuvo allá en la Peña de Esperanza Mejía, él hacía la percusión a todo el que cantaba y todo, fue un gran amigo mío toda la vida y un gran artista caleño. Nunca llegó a tener el reconocimiento que merecía como muchos y rindámosle hoy un homenaje en su muerte que fue esta mañana. Qué pesar. Un abrazo a toda su familia. Desde aquí los acompañamos de todo corazón. ¿En qué estamos?
Estábamos En el caos, en en Quino. el caos, estábamos Caos, en eso. que es parte de la creación, que es lo que permite la creación. Muy bien, sobre el libro más reciente, aunque hay uno por salir, ¿no? Sí, sale ahora uno que es para adolescentes. Ay, qué belleza. Se llama, tengo dos para adolescentes y este se llama El canto del manatí. Ese me lo voy a leer para adolescentes. Sí. Sí, Me sirve a recordar mucho. viejas épocas, Ah, maestro. no, acuérdese, Actuales. acuérdese que alguien decía, entre todos los reproduce Sábato, cuando dice que el artista es el único ser humano que conserva hasta viejo la mentalidad del niño. Sí. Porque el arte es un juego. Sí. En Pero todos los mire, idiomas se dice jugar, ¿no? Pero ¿Verdad? también hay una cosa con relación, por ejemplo, a los hombres, y es que los hombres son mutantes. Eso tiene una explicación incluso biológica, y es que el gen Y mutó, el gen X mutó. El origen de la vida era netamente femenino, digamos, de la hembra, y ese gen X muta y entonces sale el Y. Y en sus conductas y en sus comportamientos mutan Muta. Muta más. permanentemente, y por eso siempre usted verá en un hombre que a veces es un niño, a veces es rebelde como un adolescente, a veces necesita de niño la madre que lo cobije y lo cuide, después entonces es el empoderado hombre ejecutivo y trabajador, o pasados los años se pueden volver los viejos de múltiples colores y vuelven Sobre todo nuevamente a la verdes. adolescencia. Verdes de todos los tonos. Ve- Yo me, no mi- quise me mira a decirlo mí. de esa no, Yo no soy un viejo verde, soy un viejo inmaduro, que es No, distinto. bueno, por eso dije, entonces siempre están en esa mutación permanente, ¿no? Y eso es una maravilla, porque son los inspiradores en últimas de muchas, digamos, Transformaciones. como- claro. sí. Para que vea que le estoy echando su piropo, maestro. Pero muy escondido. Muy difícil para mí estas reuniones. Son gozo tanto, pero sufro. Y vuelve con la idea del sufrimiento. Yo estoy pensando, sí, No, a mí me parece que la literatura tiene algo de adolescente, digamos, y sobre Sí, todo claro. la buena literatura, porque tiene que ver con ese estado de soledad que significa la adolescencia. Por eso a mí me gusta escribir, y cuando ahorita lo decía, creo que no tanto es que sean libros para adolescentes, sino libros como desde un adolescente que yo Sí. tengo adentro. Porque ese estado, que es recurrente en la vida, donde uno vuelve a decir, no entiendo dónde estoy, quién voy a ser, qué es lo que tengo que hacer. Que estoy esperando Cuando de la repente vida. los seres de alrededor, que eran todos unos héroes, la mamá, el papá, se vuelven igualitos a todos los demás, ¿no? Seres de carne y hueso, falibles, equivocan. que es una cosa terrorífica. Claro, y es la gran soledad de la adolescencia, pero que vuelve. Y que a uno en la vida le va a retornar esa sensación de estar perdido. Y yo creo que la literatura transita sobre todo por ahí. Sí, yo Por creo estar que mirando, sí, yo digo que es el alma adolescente de los libros, porque está hurgando siempre en los extremos de la soledad, del sinsentido, de no saber dónde uno está, que es el momento del mutar, que es la creación, es ese cambio. Introduces un calificativo, se podría decir, absolutamente determinante en el arte y en la literatura, que quisiera tocarlo y que lo estudiáramos, y cómo se diferencia o cómo hay diferencia entre su inserción en la mentalidad del escritor hombre y de la escritora mujer, y se llama la soledad. ¿Es el escritor, es la escritora un ser solitario? el ejercicio es solitario. Sí, yo creo que es un ejercicio solitario, pero es un ejercicio plagado de gente alrededor. O sea, yo todos los días de mi vida he estado escribiendo una novela, la que vaya escribiendo. Sí. Ahora llevo 2 años, estoy terminando una que es durísimo terminarla porque separarme de esas 2 mujeres va a ser muy difícil. Es una muisca y una española en 1605 en Bacatá, Santa Fe. Y llevo años con ellas. Y yo vivo todos los días acompañada de todas esas personas. Y si estoy escribiendo cuentos más, porque tienen un montón de personajes que están alrededor. Entonces es como una soledad muy acompañada, pero evidentemente es una soledad, porque uno está buscando dentro de esos seres también su soledad, su contradicción, ¿no? Como esos lugares que por eso sí hay sufrimiento, pero yo estoy de acuerdo que no es un pago de nada, es Sí, no la es un- condición humana.
Sí, yo estoy recordando ahorita, aquí lo busqué, el libro de Susana Castellanos de Subiría, de Amores Malditos, y Susana decía que los amores malditos son los más intensos y los más interesantes, que esos amores bobos, de esos amores planos, como que no le mueven a uno nada, y en literatura tenés que tener cosas que te muevan y ese conflicto que No, se, es que si requiere no de hubiera, intención. es que si no hubiera habido amores tóxicos, no existiría la literatura. Por Dios. A ver, Ahí le dieran la Pepe el gusto. no, pero sí o no, Alejandra. A ver, Claro. El amante de Lady Chatterley, por ejemplo. El libro empieza con todas las condiciones dadas para que una mujer fuera absolutamente feliz con un hombre, etcétera, etcétera, en dinero, en posición social, en todo lo que sea. Pasa un infortunio y ese infortunio desencadena una cantidad de cosas y viene toda esta tragedia, bueno, tragedia no, esta cosa deliciosa con la que se encuentra esta mujer, que la convierte esa cosa deliciosa en su amante, y entonces, pero si, imagínese pues que todo hubiera sido, entonces hubiera quedado con el señor paralítico, no sé qué, eso no vende nada, yo me imagino. Nos retrae el tema, porque en toda la literatura y en toda la historia existe eso. Por ejemplo, Edipo es feliz, Edipo vuelve a Tebas, se casa con una señora maravillosa que es la reina, que ha quedado viuda porque ha muerto, Sí. ha sido asesinado su marido, tiene todo el pueblo lo adoran, además derrota a la esfinge y entonces es adorado casi como un dios. Pero, ¡pum!, viene el conflicto. Claro. ¿Qué es entonces? ¿Qué es la historia? ¿Qué es la vida? La vida es una felicidad que encuentra de pronto una cáscara de banano en el camino, ¡pam!, cae, ¡pum!, y ahí empieza la literatura real. Claro. Ahí empieza la ¿Qué es realidad, porque eso? lo demás sería una novela rosa que aún siendo la novela rosa más También rosa, tiene su sí, pedacito trágico. refirámonos así de paso a María. Así de paso a María, Claro. María enferma, María se muere, Efraín tiene una cantidad de conflictos, ni siquiera se llegan apenas se cogen la mano una vececita así como cosas Ay, raras. ni un besito. ¿No? Ni uno, nada. Ni un ni un beso ni un. responsable siquiera. Entonces esa es la esencia. Entonces esa es la esencia del arte. Pero lo delicioso de ese arte es que de alguna manera o en la mayoría de los casos hay una resolución del conflicto. Es decir, por lo general en toda la literatura, pues en la literatura en general, siempre hay una resolución del conflicto. Pero una resolución positiva. No necesariamente, pero no algo necesariamente. que concluye, en negativo o en positivo, pero algo que concluye. Pero hay historias que terminan. Yo aquí intenté que no concluyera. Exactamente. Para el lector. Perdóname, hay historias que uno no sabe, hay historias que uno no. que Pero puede- uno se lo puede- inventa, Eso Sí, esa es la que ventaja. es el final abierto. A mí me gusta pues. la definición de Kundera de la novela, que él dice, la novela es un territorio donde se hacen preguntas y no hay respuestas. Y es eso, o sea, Fabuloso, sí. uno está buscando qué es lo que pasa en ese estado del ser humano, en el amor, en la tristeza, en la amistad, pero de todas maneras después siempre queda algo abierto, porque no va a haber una respuesta definitiva. ¿Ustedes sienten que en algún momento en la Feria del Libro, con este éxito que fue Un vestido rojo para bailar bolero, Es sí, un libro de cuentos De de... Gloria de Carmen Cecilia Suárez. Suárez. Sí, que hubo un momento ahí de quiebre interesante porque se catalogó de urbano, se catalogó como literatura femenina, se catalogó de muchas maneras, pero era una mujer que simplemente expresaba lo que estaba sintiendo y un vestido rojo para bailar bolero. El libro más sexológico que yo me he leído en mi vida y nos ayudó mucho a entender, los que trabajamos con parejas, algo que es muy importante. En ese libro aprendimos que la afectividad en muchas personas circula por un solo canal, pero para otras personas su afectividad se desborda y necesita muchos canales. De ahí se desprende el entender que hay personas que no pueden amar a una sola persona. Y eso yo sé que en esta cultura es inadmisible, pero ¿qué hacemos? Pero es real. Eso es real. Hay épocas de la vida. O épocas no de la necesariamente vida. es que no pueden nunca, pero hay épocas de la vida en que uno O ama hay a una algunos sola que y a nunca lo veces no. lograron, nunca Sí. lo lograron. Esa afectividad desbordada que fluye por muchos canales es la que permite entender. Y realmente uno lo ve cuando la gente llega y le dice, es que vengo porque me pusieron los cachos. ¿no? Y con ese profundo dolor que produce el engaño, ¿no? Entonces uno dice, pero es que eso es humano.
es esa afectividad desbordada y hacérselo entender al otro es bien complicado, pero bueno, sigamos. Porque el problema fue que se dio cuenta. Pero yo amo ese libro de cuentos por eso, me enseñó un montón. Pues yo era muy joven cuando salió el libro. De hecho, yo la conocí a ella porque ella tiene un hijo que estudiaba en el colegio donde yo estudiaba en ese momento. Ajá. Entonces yo era estudiante todavía terminando colegio, empezando la universidad cuando salió el libro, y me marcó mucho porque el encontrarme con las mujeres escritoras colombianas en ese momento fue como que se me ampliara la visión del mundo por completo. Entonces, claro, yo la admiro mucho a ella y ese libro fue muy importante. Sí. Como también en esa época salió el libro de Ana María Jaramillo, no sé si se acuerdan, el que es sobre hacking, ¿cómo se llamaba ese libro? Que era una novela sobre un hombre que entra al Palacio de Justicia y muere. Ajá. Pero lo cuenta esta mujer desde una corporalidad femenina así maravillosa, porque yo creo que esa fue una de las ganancias inmensas del siglo pasado, y es que muchas de las escritoras de fin de siglo empiezan a reinventar la sensibilidad femenina, como a transitar por contar desde ese mundo y desde cómo es que sentimos, y sobre todo sacar a las mujeres de ser el objeto del arte a volverse un sujeto que siente dentro del arte. Sí, y eso señor. Es lo que era maravilloso. Cuando yo empecé a leer mujeres, nunca habría dicho, ¿para qué leí todos esos hombres? Al contrario, la literatura es maravillosa toda. Pero lo que sí sentí fue, era posible sentir como yo siento. Era posible sentir desde este lugar donde no estoy siendo mirada, sino vivida. Y eso es otra cosa. Y cuando otro escribe lo que vos has pensado, y uno dice, esto es maravilloso saber de que no es solo mío, claro, sino que nos entendemos, claro, nos conectamos, claro. Eso es una delicia. No, pero casi todos los libros buenos, si no diría todos, hacen eso. Es decir, tú descubres que tú escribiste ese libro, sí, que es sobre tu vida. Sí. Sí, porque las familias condenadas a 100 años de soledad no tienen una segunda oportunidad sobre la tierra. Y uno sabe que uno pertenece a esa familia. ¿Yo les puedo hacer una confesión? ¿Qué? Yo inventé la pornografía. Yo la inventé. Yo creé la idea de la pornografía, del desnudo. Después me di cuenta que hay gente que lo había hecho antes que yo. Sí. No se preocupe que nos pasa todos los días. Siempre pasa con todas las ideas. Una escritora que me encanta es Ángeles Mastretta. Y me encanta porque, no sé, tiene esa picardía y esa maldad refinada que llevamos todas las mujeres dentro del alma. Y yo, como decían ahora, yo me sentía totalmente identificada. Aleja, dijiste una última frase. Aleja le dicen a ella, ¿no? Comúnmente. A mí Alejo. Mira, tenemos a los Ales. Los Ales, sí. Dijiste una clave que era como lo que buscábamos nosotros en esta entrevista contigo, en esta conversación contigo, en esta charla, en esta discusión. Y es sobre la mujer como un sujeto en la literatura, no en cuanto a personaje, sino en cuanto a productora de literatura. Claro. Eso, ¿por qué no lo extendemos un poco? Porque me parece fantástico. Esa es la gran revolución. Eso es lo más interesante. Y eso transforma completamente todo. Y eso apoya, es decir, es como casi para una mujer descubrir por qué Dios es hombre. ¿Por qué Dios es hombre? ¿Entiendes? Por eso me gustan las religiones o las visiones indígenas, porque siempre hay una diosa que está ahí al lado. Diosa. Tenemos que reivindicar la mujer diosa. Es que realmente la transformación es esa, y yo creo que es lo que nos apasionó tanto a las mujeres a final del siglo XX, que empezamos a leer otras mujeres y hacia acá, y es darse cuenta que es una manera de ver el mundo, de comprenderlo, de sentirlo, y que entre más pluralidad haya, y en este caso pues la visión de los hombres y la visión de las mujeres, pero luego habrá muchas más. Pues sabemos que cada día hay otras maneras, hay que mirar cuestiones indígenas, hay que mirar cuestiones de otras formas sexuales, y todo eso para mí es fascinante. Yo leo un libro de un drag queen o algo así y me emociono porque digo, es otra subjetividad más. Es otra manera de sentir. Sí. Qué dicha que podamos sentir todo eso, pero es que las mujeres somos una masa muy grande de la humanidad, y era muy interesante un día sentir desde ahí. Y el día que las mujeres seamos más sujetos que objetos, ese día el mundo se transformará y vivirá en paz. Ya está empezando a transformarse, ya hay una gran transformación. Sí, pero resulta que... Alejandra, sí. Estás diciendo, si quieres, lo tienes en la boca, lo tienes en la punta de la lengua. Sentí que querías decir. Sí.
Yo quería decirle, porque es que dice Lucía, el día que las mujeres, mira, tú no sabes lo que a mí me dolió. Lo hice antes de tener hijos y después siempre lo he pensado. Cuando me senté en la Capilla Sixtina, yo entré con una amiga y veníamos así para sentarnos y subir la mirada. Y cuando la subimos y yo veo la creación del hombre y la mujer en una esquina. Y en ese instante pensé, si yo un día tengo una hija, ¿cómo le voy a explicar esto? Y lloré. Y no tenía hija y la tengo hoy y digo, qué dolor. Porque es que es toda una construcción simbólica de mucho tiempo que uno tiene que contestar. Que son muchos y muchos y muchos siglos. Yo tengo una hija de la que me siento absolutamente orgullosa, pues porque es una dura. Pero yo cuando me dijeron que era una niña, jamás me la imaginé ni con cintas, ni con diademas, ni con zapatos de suela lisa, ni con tutú, ni en cinta. Y realmente quedó en cinta a los 40 años, ¿no? Cuando ya no le quedaba nada más por hacer en la vida. Entonces, una de las cosas es que uno de manera consciente o inconsciente también puede generar transformaciones y así sucesivamente. Es un orgullo, por ejemplo, para uno, que por ejemplo que mi nieto que no ha cumplido los 3 años me diga, los niños y las niñas somos iguales. Eso es una maravilla, ¿o no? Llegará un momento, Alejandra, en que logremos una absoluta, no reivindicación, porque ya están más que reivindicadas, sino una forma de posesionar alguna escritora al nivel que hicieron en la música o en la plástica Violeta Parra y Frida Kahlo. Sí, por supuesto, yo creo que ya hay escritoras latinoamericanas de un tamaño inmenso. Elena Poniatowska es una escritora de un tamaño gigantesco. La mexicana. ¿En quién estás pensando? ¿Elena Garro? No, Elena Poniatowska es mexicana. Claro, sí. Y mira, y desde principios de siglo, Carlos Fuentes decía, cuando en los 70s están pensándose qué pasó con el boom, decía que la mamá de todos ellos había sido María Luisa Bombal, una chilena de principios de siglo que escribe unas historias maravillosas, unos cuentos además surrealistas, y ella estaba abriendo el camino, y Lazo Campo en Buenos Aires, y mujeres ha habido constantemente y hay muchas que podemos estudiar. ¿Cuántos compositores no dejaron de componer cuando la mamá se murió? ¿Cuántas películas, cuántas cosas se han hecho sobre Frida Kahlo? Bueno, 2 fundamentales, pero mira todo el proceso terrible de lucha para lograr decir que Frida Kahlo es un ejemplo magistral de todo lo que estamos hablando, de la mujer sujeto en el arte, en la historia. ¿Cuántas escritoras tenemos? ¿Qué nos falta? Nos falta que más mujeres lean a más mujeres. Y también que más hombres lean a las mujeres. Sí, pero que estén dispuestos a ver el mundo desde esa otra visión. Sí, pero yo creo que más hombres leen a las mujeres que más mujeres leen a las mujeres. Bueno, siempre la mujer ha sido la enemiga de la mujer. Eso no se encargó mucho el hombre de hacerlo. Lo que pasa es que este ejercicio intelectual de leer era un privilegio de ellos. Acuérdense que solamente las mujeres de las clases privilegiadas podían saber leer y escribir. Una gran mayoría, una gran masa eran analfabetas. Entonces, el analfabetismo es mayor en las mujeres que en los hombres. Shakespeare nunca pudo trabajar con una actriz. No, eran hombres los que hacían los papeles. Pero claro, pero era porque la sociedad no lo permitía. En el Japón también, cuando se ilustraba la tragedia griega, también eran hombres interpretados, mujeres interpretadas por hombres y así, bueno, sucesivamente. El cuento es muy largo. Francisco no hace sino hacerme señas y me hace así que cortemos, pero bueno, yo... Una vez que duró como 4 minutos. 4 minutos, sí. Yo voy a leer un resumen de la trayectoria de Alejandra Jaramillo Morales, que está en el libro Magnolias para un infiel. Dice: Alejandra Jaramillo Morales, escritura, durante años ha explorado con la escritura los intrincados misterios del amor contemporáneo. Ha publicado 3 novelas: La ciudad sitiada, Acaso la muerte y Mandala. Un proyecto de escritura digital, una narración construida para ser leída de múltiples formas. 2 libros de cuentos, variaciones sobre un tema inacible y sin remitente. Martín y la carta del monje Yukio. Es su primera novela para adolescentes, publicada por Alfaguara 2015. Es además madre de Matías y Libertad y docente de la Universidad Nacional de Colombia, donde trabaja en el Departamento de Literatura y en la Maestría de Escrituras Creativas, y también es profesora de la Universidad Central. Bueno, Alejandra, mejor dicho, sin palabras, ¿no, Bernay? Sin palabras. Absolutamente Maestro, encantadora. sin palabras. Muchas gracias por tener esta
invitadísima. No, muchas gracias a ustedes. No, Ha sido esto un es placer, espero una volver a maravilla. conversar aquí. ¿Ha sido Claro, que un no y bien un qué? Un placer. Invitadísima, esta es tu casa. Mira, yo he gozado con este sufrimiento increíble. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Muchas gracias. delicia. Feliz Los fin de esperamos semana. para el próximo viernes aquí en esta mesa semirredonda, porque la redondez la completo yo acá. Y yo acá. Como siempre, este es un Nosotros divertimento. somos las figuras estilizadas del programa. Por eso estar en el centro. Muchísimas gracias por su presencia entre nosotros. Feliz Una fin de maravilla. semana. Qué rico.